se reorientó con la Unión Europea, en el sentido de que, aprobando los tratados, con el pacto de la Unión Europea entraba la reorientación, de forma clara. Artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Estado no entra en la economía. Reorientación clara, ¿no? La moneda no la tienes, la política exterior está completamente bloqueada. Y toda una serie de cosas. El sistema electoral cae en 1993 con la caída de la Primera República. Se pasa de proporcional a mayoritario. Y ahora el mayoritario se ha hecho aún más profundo después de la última reforma Renzi, por el cual, o si no tienes el 12% de los votos, no entras a nivel nacional. O sea, es decir, ha reconducido la República de una manera integral y total. En este sentido, la reconducción fue potente. La reconducción de la República antifascista, nacida sobre el consenso antifascista, ha sido reconocida, normalizada, según algunos. En este contexto, ahora dejemos el contexto de la normalización, sigamos en la Primera República, ¿no? En todo caso, los 4 pilares que os he comentado serían estos. A partir del 48, los pilares de la República serían estos 4 que os he comentado. Y Togliatti, Palmiro Togliatti, el secretario general del Partido Comunista Italiano, PC, aquí llamaré PC, según modo de decir italiano, estaba más que contento, más satisfecho de haberlos arrancado en la Constituyente. Estaba muy satisfecho Togliatti, por lo que sabemos hoy en día, se dio con un canto en los dientes, pero muy bien, estaba muy contento. Togliatti no creía en lo más mínimo, en el concepto de revolución como asalto al poder de forma vanguardista, bolchevica en 1917. No creía lo más mínimo, era algo que estaba completamente fuera de su manera de pensar. Él sabía perfectamente que el partido no tenía la fuerza para hacer la revolución, ni siquiera después. Lo primero que dijo en el famoso atentado del 48, chicos, quedaos tranquilos. Mientras Ventura, quedaos tranquilos, el partido ya que tenía las armas todavía. Muchos partisanos no nos habían devuelto las armas. Y Togliatti lo primero que dijo es quedaos tranquilos, no hagáis tonterías. No fate stupidaggini, no hagáis tonterías, ¿no? Él sabía que el partido no tenía la fuerza para hacer la revolución y de haberlo intentado, eso hubiera acabado como la guerra civil en Grecia. Y el partido hubiera sido triturado y ilegalizado. Esto Togliatti lo sabía, era muy consciente y más allá de la retórica del partido, que el partido enseñaba en su prensa, en general, en sus documentos, más allá de la retórica del partido, la revolución, evidentemente, claro, el futuro es nuestro, ¿no? La imagen de la propaganda del partido era el futuro es nuestro. ¿Qué duda cabía? Pero más allá de eso, la revolución era aplazada sin el tiempo. En la práctica, incluso cualquier militante mínimamente aseñante en este sentido sabía que la revolución era aplazada sin el tiempo. Lo que interesaba a Togliatti después de la guerra era levantar y moldear un partido en una nueva república, en un marco de una nueva república que no presentaba características socialistas, porque las acabo más o menos de enumerar, pero presentaba características sociales muy interesantes. La nueva Constitución no era socialista, pero socialmente muy avanzada, es decir, con unas características sociales, con unas potencialidades muy buenas. El panorama era muy interesante en ese sentido. Togliatti lo consideraba extremadamente interesante. Y creía que ese marco de la Primera República podía ser un marco muy interesante, con muchas potencialidades, para, no tenemos la fuerza ahora para hacer la revolución, para trabajar una guerra de posición, por decirlo en términos ganchanos, es decir, un trabajo lento de organización y de acumulación de fuerzas, que ya se vería cuyos frutos ya veríamos. Ya se vería que qué daría de sí esta guerra de posición y esta acumulación de fuerzas. Ya veremos. De momento trabajamos. De momento el marco es favorable, pensaba Togliatti. Y a partir de aquí tenemos en este marco que es favorable respecto a otros países. Quizá el único marco favorable parecido fue la Cuarta República Francesa. La quinta ya no, pero la cuarta todavía funciona. De momento trabajamos en esto y nos va bien. Nos va bien. Por lo tanto, en este marco, Togliatti construyó el partido, digamos, el partido comunista más fuerte del mundo que no estuviera en el poder. Y sobre todo, la máquina de guerra política más temida
y sobre todo desde un punto de vista funcional, desde un punto de vista de funcionamiento, una de las mejores máquinas de guerra, si no la mejor incluso, según sus enemigos, del occidente europeo, en este sentido. Políticamente hablando, estamos hablando de una máquina de guerra que infundía mucho miedo a sus adversarios, muchísimo. Pero que al mismo tiempo, y esto es un punto importante, al mismo tiempo, esta máquina de guerra potentísima, que ya desde el 45 ya están con 2 millones de afiliados, infundía miedo, pero al mismo tiempo representaba una suerte de acicate para sus enemigos. ¿Qué quiero decir con esto? Los adversarios políticos de la democracia cristiana, sobre todo, y también los partidos más pequeños, pero sobre todo la democracia cristiana, sabían, eran conscientes de que el Partido Comunista era tan bueno o mejor que ellos. Que Togliatti, hasta ellos llamaban a Togliatti el mejor, el famoso Emilio el mejor. Y sabían que ese partido era tan bueno o mejor que ellos, pero por lo menos tan bueno como ellos. ¿Y eso qué significó? Significó que el partido representó un acicate en el sentido de que le subió mucho el listón a la clase dirigente italiana. Es decir, fue un estímulo para que la clase dirigente italiana tuviera que esforzarse constantemente en términos de estudiar, prepararse, formarse, discutir. El listón, el Partido Comunista Italiano puso siempre un listón muy elevado a la clase dirigente italiana, muy elevado. Y la clase dirigente italiana tuvo siempre que esforzarse y dar lo mejor de sí. Dejemos ya las disfuncionalidades, los casos de corrupción, los errores, eso está. Pero esa clase dirigente de la Prima República no comunista era buena. Era buena. Era buena si la juzgamos según los parámetros del año 2016. Tenemos que dejar de meternos en los juicios de la prensa de los años 50, 60 y 70, que a lo mejor tenía razón. Pero visto lo que vino después, visto lo que tenemos hoy en día, eran muy buenos aquellos dirigentes. Levantaron un país de la nada. Por lo tanto, en este sentido, podemos decir incluso luego, si queréis, hablamos del Partido Comunista como gran partido de modernización capitalista. En el sentido que obligó a un tipo, les exigió mucho, en este sentido, a la clase dirigente italiana. La clase dirigente italiana utilizaba Togliatti de cara a los americanos. Está Togliatti, es muy fuerte, dame algo también. Utilizamos. Togliatti, es que tenemos mucho Togliatti, queremos un trato de favor. Togliatti es mucho Togliatti, no estamos hablando de un dirigente cualquiera como en Bélgica o Holanda. Es que el trato de favor, Togliatti representaba también en esto un elemento que tanto De Gasperi como los demás utilizaban. ¿Vale? Por lo tanto, en este contexto de la Primera República, el Partido Comunista Italiano se movería. Y bien, en este sentido. La gran pregunta es, ¿qué características tuvo este gran partido, esta gran máquina de guerra que construyó Togliatti? Partido complicado, partido poliédrico. Voy a enumerar solamente algunas características que yo considero las más importantes, para entender cómo se construyó ese partido y por qué funcionó. Dejando de entrada, podría decir incluso un pequeño detalle, ese partido fue más togliattiano que gramsciano. Es más hijo de Togliatti que de Gramsci. Más hijo de Togliatti que de Gramsci. ¿Vale? Esto tiene que quedar muy claro. La gente cree que ese partido fue más fruto de Gramsci, que del legado de Gramsci cultural que de Togliatti. No, ese partido es más togliattiano. El legado de Gramsci, en ese sentido, que Togliatti difundió en una operación editorial muy interesante, del 48 al 55, en los cuadernos de la cárcel se difunde. Togliatti gestiona la publicación de los cuadernos, ¿no? El legado de Gramsci está en el partido. Está. Pero ese partido lleva la huella inconfundible de Togliatti. Podríamos hablar, ¿no? Que claro, el tema da para mucho. Yo no creo en absoluto que Togliatti fuera muy inferior intelectualmente a Gramsci. Gramsci era superior, no mucho más. Togliatti era más cínico, si queréis, muchas más cosas, y no siempre positiva respecto a Gramsci, ¿no? Pero el talento y sobre todo la capacidad intelectual de Togliatti no era muy inferior a la de Gramsci. Gramsci lo sabía perfectamente, porque en el fondo, aquí no hablamos de Gramsci y Togliatti, aquí deberíamos hablar del grupo del Ordine Nuovo. De ese grupo que vino de los años 20, que era un grupo no eran amigos entre ellos, ¿no? Es decir, estamos hablando de grandes cerebros, Angelo Tasca, Leonetti,
no, Bordiga no era de los no era de Nápoles, pero esos 4 o 5 amigos, que luego no dejaron de ser amigos, que eran muy competitivos entre ellos, Togliatti, Gramsci, Tasca, Angelo Tasca, un grandísimo intelectual, que escribió también cosas interesantes. Eso, eran muy competitivos entre ellos, se admiraban y estaban siempre en competición. Un grupo muy, muy original, ¿no? Pero ese partido llevaba una huella inconfundible de Togliatti. Y está Gramsci, pero es más togliattiano que Gramsci. Bien, características de este partido que explican su éxito, en mi opinión. Estamos hablando de un partido que alcanzó a finales de los 60 el 30%, ¿no?, de los votos. Bueno, por de pronto era un partido obrero, pero no obrerista. Eso es un punto importante. Es decir, era un partido formado prevalentemente por trabajadores manuales, campesinos y obreros, y en general gente que trabajaba, trabajadores manuales, pero con una visión más interclasista en la que cabía la pequeña y mediana burguesía, sobre todo la pequeña, ¿no? Por lo tanto, era un partido en el que entraba el artista, el académico, el trabajador de cuello blanco, ¿no?, el petit boutique. Estamos hablando de un partido, una visión más interclasista, porque Togliatti no era obrerista. Togliatti era una persona que creía que la clase obrera sería el núcleo más consciente y compacto de un bloque más amplio, de un bloque que él, más que obrero, llamaba popular. La clase obrera era el núcleo central, más compacto y que en el fondo guiaría, ¿no? Pero el bloque, podría decir bloque histórico hablando en terminología gramsciana, pero hablamos de bloque social destinado a realizar el cambio social, sería más popular que obrero. Y evidentemente ese bloque cambiaría la relación de fuerzas en este sentido del país. Un bloque capaz de, por lo tanto, de articular alianzas más grandes que las que podía encontrar en el mundo obrero y fuertemente mayoritarias. En ese sentido, el Partido Comunista Italiano fue uno de los pocos partidos que supo realizar una reflexión sobre la pequeña burguesía. Muy pocos partidos supieron hacer esto, muy pocos veces. Hasta diría que uno de los pocos fue el Partido Comunista estadounidense, en los años 30, en los años del Frente Popular. Pero muy pocos partidos supieron hacer eso, de una reflexión siempre sobre la pequeña burguesía para que venga con nosotros. Las clases populares tienen que atraer a esta pequeña burguesía y arrancarse de la democracia cristiana. El Partido Comunista lo consiguió mucho eso, no totalmente, pero en parte lo consiguió. Togliatti era un frente populista, en el fondo. No era un obrerista, era un frente populista. Togliatti era el hombre que teorizó el Frente Popular, uno de los mayores teóricos del Frente Popular de los años 30. Era un frente populista en los años 30 y era un frente populista siempre, hasta la muerte. Fue un frente populista siempre. Mucho, eso explica la relación fría, cordial pero distante con Toré, Maurice Toré, con el Partido Comunista francés, mucho más obrerista. Y sobre todo explica otra cosa que es muy importante. La nueva izquierda que crecerá en los años 60 en Italia, se opondrá y hará oposición. Ese empieza en el 56 con Hungría, ¿no? A partir de Hungría se desarrolla la ruptura entre socialistas y comunistas y por lo tanto empieza una nueva izquierda a partir, ¿no?, disidente del PC, del PC. Pero la nueva izquierda que nace en los 60 nace y hace oposición al PC en nombre del obrerismo. La oposición a Togliatti se la hace precisamente en nombre del obrerismo, contra el no obrerista Togliatti. Eso lo explica una parte fundamental, que la oposición al PC desde la izquierda no podía no venir del obrerismo, en un partido tan poco obrerista como el italiano. Obrero, pero no obrerista, no es lo mismo. Segundo punto, para Togliatti el PC no debía ser solo un partido, sino que debía ser una comunidad de destino. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que esto es un punto importante. El militante del PC hacía política en el partido, ¿no? Vivía el partido políticamente. Pero el partido no le empujaba a hacer solo política en el partido, sino que también le hacía vivir al militante otra vida, no canalizada a través de las estructuras y de las organizaciones capitalistas.
En el Pichí, el militante no hacía solo política. En el Pichí, el militante comunista se instruía, aprendía a leer y escribir, se divertía en las fiestas del partido, ligaba, veía cine en el circuito de cineclubs que el partido tenía organizados incluso en las pequeñas localidades. Aquí deberíamos entrar en nuestro cine de los 60, el cine de izquierda se desarrolla porque el partido le construye el mercado. El partido le construye el mercado. El partido construye salas donde la gente va y le construye el mercado al director. Bueno, esto sería otro tema, ¿no? El partido le ofrece la oportunidad de jugar a fútbol, de jugar a la petanca, de jugar al ajedrez, de desarrollar sus pasiones dentro de las estructuras del partido. El partido organiza es decir, el partido se constituye, más que en un partido, en una contrasociedad que le permite al militante no vehicular su vida a través de los canales oficiales, los canales capitalistas y los canales... Si entras con nosotros, vivirás una otra vida. Por lo tanto, en este sentido, el partido le alejaba, formaba, desde un punto de vista antropológico, diría, al militante, fuera del modo de vida capitalista, y sobre todo le ofrecía al militante una cosa que para mí es muy importante. Normalmente los historiadores no les dan mucha importancia, pero a mí me parece importante. Sobre todo le ofrecía una solución a un problema que es grave, sobre todo en las grandes ciudades. Le ofrecía un problema a la atomización social. El partido era un lugar de recreo, de sociabilidad. Porque el partido tenía abierta la sección incluso el 31 de diciembre para un montón de gente que estaba sola, inmigrantes, gente que estaba sola, que no tenía dónde caerse a muerta. Esto era un aspecto importantísimo. Era una comunidad de destino. No hacía solo política. Le ofrecía una alternativa política al militante. Vamos a construir una alternativa política y social, pero también le ofrecía una alternativa de vida, una alternativa antropológica. Partido fuerte en este sentido. Bueno, aquí deberíamos entrar en la concepción de la política. Ya tiene entrada, muy hegeliana. No distingue entre lo privado y lo público. Tiene una concepción muy unitaria de todo. No entraré, sería demasiado, tampoco sería muy útil hablar, pero bueno, muy hegeliano, era un hegeliano marxista en este sentido. Tercer punto, el Pichí era un partido profundamente internacionalista, pero al mismo tiempo, y sin que hubiera contradicción entre las dos cosas, era un partido al mismo tiempo marcadamente nacional. ¿Vale? Es decir, se proponía la transformación de la sociedad del país, eso está claro, como partido revolucionario, pero también se proponía hacer una cosa que era muy importante, que era acabar de construir el Estado unitario. Es decir, un Estado unitario en Italia, como monarquía, pero en general como Estado unitario, nació en 1861. ¿No? 80 años después, ya después de la caída del fascismo, la situación, según el partido, y según en general, según la izquierda, es que el Estado unitario italiano era un Estado inconcluso. ¿Por qué no estaba inconcluso? Porque las grandes masas no se habían insertado, no habían entrado en la vida nacional. Era un Estado que no había sabido, no había querido insertar a las masas en el juego político. Eso era el deber de la izquierda. Las masas debían entrar, debían mandar, debían hacerse con la rienda del Estado. Pero en general hay una visión que es muy nacional, muy hoy no es una palabra que no me gusta, muy patriótica. Ellos se veían como patriotas. Todavía un comunista de la época se veía como un patriota. Yo, con cuanto militante del Partido Comunista Italiano, acabaré de construir el Estado unitario, la nación italiana en este sentido, insertando a las masas, que son masas y son clases sociales, pero son patria también, son nación. Este discurso patriótico se enlaza también con la guerra de liberación contra los nazis. Tiene toda una construcción, tiene todo... Pero de todas maneras, el punto importante es que para el Pichí la patria era una patria inconclusa, porque las masas no habían entrado en el juego político. Por lo tanto, el Pichí era patriótico porque era socialista y era socialista porque era patriótico. Hacemos la revolución social que al mismo tiempo acaba de construir también la